Ya está grabando. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema de análisis de sentencias, para lo cual somos los integrantes: Javier Cristian Castillo Guevara, Linda Sofía Salas Obregón, Celeste Inca Holgado, Edwin Rodríguez Celis, Erika Cuña Guaró, Iris Villalobos, Edwin Salazar Sánchez. Introducción. El presente trabajo está orientado a desarrollar el análisis de una sentencia emitida por el máximo órgano de interpretación y control constitucional, que es el Tribunal Constitucional, puesto que es de gran importancia, ya que a través de la misma se establecen los principios, reglas constitucionales y los valores que determinan el contenido de la normativa infraconstitucional del Estado de Derecho. Por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento y son vinculantes para todos los órganos del Estado, así como para los funcionarios y autoridades públicas. Dentro de la estructura de este formato del trabajo se va a desarrollar los componentes de interpretación jurídica como criterio tecnista, criterio de interpretación, método de interpretación, lagunas jurídicas, vacíos del derecho, principios hermenéuticos y la analogía jurídica, con el único fin de orientar el sentido natural y jurídico de la sentencia. El caso número 1 que tenemos es del expediente número 4468, en lo cual dice, ¿no?, que el recurso de agravio constitucional de acción de amparo interpuesto por la persona de Gregorio Romero Palacios contra la Municipalidad Distrital de Paramonga por haber sido despedido arbitrariamente de su puesto de labores como serenazgo de la citada municipalidad, trabajo que realizó mediante diversas modalidades contractuales en el periodo diciembre 2008 a octubre 2010. En lo que es la primera instancia, el Juzgado Civil de Paramonga declaró infundado la demanda de acción de amparo, considerando que el recurrente mantuvo relación contractual por plazo determinado con el empleador. Ese sentido no ha probado la vulneración de algún derecho constitucional. Análisis del caso en concreto. El caso hace referencia a una controversia a la que se discute el régimen de protección contra el despido arbitrario en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios. Para resolver la controversia se mencionan 3 sentencias del Tribunal Constitucional, que es la sentencia del 2010, el del 2009 y del 2010 también, ¿no? Se ha establecido que el régimen de protección sustantivo reparador contra el despido arbitrario en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios es compatible con el artículo 27 de la Constitución Política del Perú, y en otras palabras se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece la conformidad del régimen de protección contra el despido arbitrario en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios con la Constitución, lo que se utiliza como argumento para resolver la controversia en cuestión. El artículo 27 de la Constitución Política menciona, ¿no?, que la protección del trabajador frente al despido arbitrario, ¿no?, es la ley que defiende lo que es la protección del trabajador. Componentes de la interpretación jurídica, ¿no? En cuanto a los componentes de la interpretación jurídica, tenemos lo que son ¿qué es la literalidad de la norma, ¿no? ¿Qué es la literalidad de la norma? En este caso, tenemos lo que es la palabra clave, que es el despido arbitrario, ¿no? Que es cuando una empresa considera tener la convicción respecto a la configuración de un supuesto de falta grave, pero no emplea los medios legales establecidos para proceder con el despido. Por lo tanto, la Constitución Política del Perú en el artículo 27 menciona, ¿no?, como ya antes lo había dicho, que la ley otorga al trabajador adecuado protección contra el despido arbitrario.
Tenemos lo que es laguna legal, ¿no? La laguna es la ausencia, ¿no?, de una norma legal en el ordenamiento jurídico que permite resolver un conflicto o una incertidumbre con relevancia jurídica, precisamente porque la ley no ha sido creada porque no existe ley aplicable al caso concreto que se debate o porque existiendo ley por su estructura y finalidad no es aplicable al caso concreto del debate, por lo tanto, resulta con el concepto restringido o tal vez porque la ley por el transcurso del tiempo ha envejecido, es decir, no se ajusta a la realidad de la sociedad vigente del momento que se juzga la vulneración del acto humano social que puede o no estar codificado, es decir, legislado. Y analizando con el caso al respecto, ¿no?, cabe reconocer que a la fecha de interposición de la demanda, las consecuencias de este hecho, trabajar después de la fecha de vencimiento del plazo del contrato administrativo de servicios, no se encontraba previstos en el decreto legislativo número 1057 ni en el decreto supremo número 075/2008. Es decir, que estábamos ante una laguna normativa. Sin embargo, a la fecha de emisión de la sentencia de autos, dicho supuesto se encuentra regulado en el artículo 5 del Decreto Supremo número 075/2008, que fue incorporado por el Decreto Supremo en número 065 en el año 2011. Paso a mi siguiente compañera. Bueno, iniciando por mi exposición, ahora vamos a continuar con lo que es el contenido del contrato en sí. Artículo 5. Duración del contrato administrativo de servicios. El contrato administrativo de servicios es de plazo determinado. La duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo, dentro del cual se efectúa la contratación. Sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder el año fiscal, según el Decreto Supremo número 065/2011. Decreto Supremo publicado el 7 de julio del 2011 en el Diario Oficial del Perú. Ahora vamos a ver sobre la ley no es retroactiva. Cuando hablamos sobre la ley no retroactiva, la ley no retroactiva es un principio jurídico que establece que una ley nueva no puede aplicarse retroactivamente para afectar situaciones o hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigor. Esto significa que una ley se aplica solo a partir de su entrada en vigencia y no puede afectar a situaciones o conductas que ocurrieron antes de este momento. Este principio se basa relativamente en la idea de que las personas deben ser capaces de prever las consecuencias legales de sus acciones y cambiar las reglas después de que se han tomado ya decisiones. Bueno, en este caso el trabajador continúa elaborando después del vencimiento del contrato sin que previamente se haya formalizado su prórroga o renovación. El plazo de dicho contrato se entiende automáticamente ampliado por el mismo plazo del contrato o prórroga que esté por vencer, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde a los funcionarios o servidores que generan tal ampliación automática. Para tal efecto, la entidad contratante informa al trabajador sobre la no prórroga o la no renovación con una anticipación no menor de 5 días hábiles previos al vencimiento del contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el método de interpretación de protección adecuada contra el despido arbitrario, artículo 27. Aquí vamos a ver que se divide en el régimen de carácter sustantivo y el régimen de carácter procesal. Respecto al régimen de carácter sustantivo, es un conjunto de normas que establecen los derechos y deberes fundamentales de los trabajadores y los empleadores en una relación laboral y que afectan el contenido mismo del contrato de trabajo. Por otro lado, vamos a hablar acerca del régimen de carácter procesal.
En el derecho laboral se refiere a las normas y procedimientos que se rigen la resolución de conflictos en el ámbito laboral, estableciendo los procesos y procedimientos que deben seguirse para resolver cualquier disputa o conflicto que puede surgir entre trabajadores y empleadores. Ahora, volviendo al tema, en el régimen de protección de sustantivo preventivo contra el despido arbitrario, tiene por finalidad que un legislador prevenga, evite o impida que un trabajador pueda ser despedido arbitrariamente. Es decir, busca que mediante una norma con rango de ley se prevea que no se puede despedir arbitrariamente a un trabajador, si es que no es por alguna causal y en la medida que ésta se pruebe, previo procedimiento disciplinario. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el procedimiento de contratación, según el Decreto Supremo número 075/2008. Vamos a ver aquí que se divide en tres: la preparatoria, la convocatoria y la selección. Dentro de la preparatoria comprende esto a requerimiento del órgano o la unidad orgánica que requiera algún trabajador. Dentro de la convocatoria... Las benditas se ha venido porque se habían olvidado, les dije, se habían olvidado enviarles a las manillas, pero los han comprado el otro 3, ya han la enviado publicación de la convocatoria en el portal institucional en el otro 3, en su plan, ahorita no. Dentro de la selección comprende la evaluación objetiva de la actividad relacionada con las necesidades del servicio. Ahora, respecto al análisis pero del caso... no vayan a filtrar ahorita, porque si no, cuando lo hagan no va a encajar. Se filtra después de estar todo armado. Chicos, ahorita tengan cuidado en manipular. Si malogran algo, es no responsable. Recuerda que demoran 3 semanas. El caso en mención, tomando en cuenta el Decreto Supremo número 1057, artículo 17, y el Decreto Supremo número 075/2008, el colegiado estima pertinente destacar que el hecho de que un trabajador continúe elaborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios constituye una falta administrativa, que ésta debe ser objeto de un procedimiento disciplinario, a fin de que se determinen las responsabilidades previstas en el artículo 7 del Decreto Legislativo número 1057. Pues dicho hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 30 del Decreto Supremo número 075/2008. Ahora vamos a hablar acerca de la integración jurídica en el caso de la sentencia número 04468/2011 y sobre la interpretación analógica a partir de los principios. Vamos a hablar del principio de primacía de la realidad. Bueno, dentro de esto establece que la realidad de los hechos prevalece sobre las formas jurídicas y busca proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que se cumplan las obligaciones laborales, incluso si no se han establecido de manera clara o explícita en el contrato. El principio de la primacía de realidad, con la claridad que lo caracterizaba, el jurista describió a este principio de la siguiente manera. Significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Conforme con este principio, se declararía fundada la demanda interpuesta por el ex trabajador. Ahora, nos vamos al principio del valor de la dignidad humana. Artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Defensa de la persona humana. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora, por último, finalizando con el caso número 4468/2011, vamos a hablar acerca de las conclusiones. Bueno, el contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5 del Decreto Supremo número 075/2008 prescribe que la duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo
dentro del cual se efectúa la contratación. Además, también se menciona que al parecer se encuentra reconocido en el artículo 5.2 del Decreto Supremo número 075/2008, que fue incorporado por el Decreto Supremo número 065/2011, en el presente caso como la extinción del contrato administrativo de servicios. Se produjo antes de que se publicara la sentencia 03818/2009. No resulta aplicable la interpretación efectuada en el segundo punto resolutivo de la sentencia mencionada. Bueno, con esto concluimos lo que es el caso 1. Doy paso a mi compañero para iniciar con el caso 2, con el expediente número 6374/2016. Iris, Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Bueno, es el caso 2. Mi nombre es Iris Inés Villalobos Guanambal. Vamos a empezar. El presente trabajo está orientado a desarrollar el análisis de una sentencia emitida por el máximo constitucional, puesto que es la gran importancia, ya que a través de las mismas se establecen los principios, reglas constitucionales y valores que se determinan en el contenido de la normativa infraconstitucional del Estado de Derecho. Por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento y son vinculantes para todos los órganos del Estado, así como para los funcionarios y autoridades públicas. Dentro de la estructura formal del trabajo se desarrollan los componentes de interpretación jurídica como criterio tecnicista, criterio de interpretación, métodos de interpretación, lagunas jurídicas, vacíos de derecho, principios hermenéuticos y la analogía jurídica, con el único fin de orientar el sentido natural jurídico de la sentencia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, en análisis del caso en concreto. El caso hace referencia a una controversia en la que se discute la rectificación de la partida de nacimiento de los menores por haber nacido bajo la práctica de la técnica de reproducción asistida, o lo que también se le llama útero subrogado, en lo que el ente rector del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, ha resuelto improcedente el pedido de los recurrentes por excepción de falta de representación e invocación de un derecho no correspondiente de los demandantes, motivo por el cual acuden al Tribunal Constitucional por acción de establecer sus derechos, fundando su pedido en la vulneración del principio de interés superior del niño y del derecho de libre desarrollo de la persona. Por ende, declara nula la resolución registral número 299-9-2016-OSBORJ-JR10 LIM GOR-RENIEC. Siguiente, por favor. Ya. En criterio tecnicista tenemos: de acuerdo al criterio tecnicista, el intérprete asume que la tarea de interpretación consiste en desentrañar el significado de una norma jurídica a partir del derecho mismo, sin intervención de elementos extraños a lo técnicamente legal. Los medios de los que se valdrá el intérprete serán literalidad de la norma, su ratio, antecedentes jurídicos. En caso concreto, el Tribunal Constitucional ha establecido
que el principio de legalidad exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto el aplicar por analogía como también el uso de cláusulas generales indeterminadas en la tipificación de las prohibiciones. Siguiente, por favor. En el criterio axiológico podemos ver que el criterio axiológico coincide con lo que suele llamarse actuar por principio de conveniencia. En caso concreto, acá nos quiere decir que según nuestros análisis del caso, invoca los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad, vida íntima y familiar y derechos, sexualidad y productividad, pero ya no de los menores, sino de ellos mismos según he extraído el caso. Siguiente, por favor. En el criterio teológico, según el criterio teológico, el intérprete asume que la interpretación debe ser realizada de manera tal que en la medida de lo posible se obtenga una finalidad predeterminada de la aplicación de la norma jurídica. En caso concreto, en el caso se vulneran los derechos tanto del hijo para tener un nombre y de los padres para reconocer a su hijo, ya que existe un acuerdo legal y consentido por ambas partes. Aquí vemos vulnerados los derechos a formar una familia bajo estos criterios. Siguiente, por favor. En métodos de interpretación, los métodos de interpretación son procedimientos metodológicos a base de los cuales podemos obtener conclusiones positivas frente al que quiere decir la norma, a lo que quiere decir la norma jurídica. En caso en concreto, nos dice que según el expediente, la demandada sostiene que la señora Aurora Nancy Ballesteros carece de representación con respecto a los menores con iniciales LNR y CDNR a favor de quienes se le delega la vulneración al derecho de identidad y al interés superior del niño, pues conforme a la ley vigente, ella no tiene la representación legal ni ostenta la partida de potestad de los menores, careciendo de toda forma legal de representación. Siguiente, por favor. En apotegmas de la interpretación, los apotegmas jurídicos vienen en su gran mayoría del derecho romano. Son a menudo expresados en latín y se confunden con otros dos tipos de proposiciones formalmente semejantes. En caso en concreto, según lo estudiado en el expediente, es decir, no puede realizarse una interpretación o contraria al senso del texto citado para concluir que proscribe el uso de las teras para otras situaciones. Lo único que puede afirmarse es que el artículo 7 de la Ley General de Salud no regula los supuestos que la madre gestante comparta carga genética con su bebé. Pasamos con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bien, continuando con el análisis del caso del expediente 6374-2016 del Tribunal Constitucional sobre las lagunas del derecho. La laguna del derecho se define como la ausencia de reglamentación, la ausencia de la prescripción de una norma en torno a un hecho, a un supuesto de hecho, a una materia, algo en concreto, ¿no? Cuando la ley no ha estipulado literalmente la sanción para un determinado hecho, estamos hablando de una laguna del derecho, ¿no? Por ejemplo, que diga, ¿no? En el tren están prohibido llevar mascotas y describe gatos, perritos, ratones y gallinas. Va un señor con un oso
y dice, yo quiero subir con mi oso al tren. El vigilante o el encargado de seguridad del tren le dice, no señor, usted no puede entrar con el oso. Pues el propietario del oso dice, no, pero está prohibido que entren perritos, gatitos, ratones y gallinas, pero no ha determinado que esté prohibido que ingrese el oso. Entonces ahí estamos hablando ante una laguna del derecho, que no ha determinado una sanción para un hecho concreto. Bien, ¿qué dice FJ Vicente Ávila? ¿No? Que es Francisco Javier Vicente Ávila. Dice, el juez a la hora de aplicar una solución al caso que se plantea contribuye a la creación de lagunas en el ordenamiento jurídico. Pues es cierto que la ley no contiene solución a todos los conflictos que se pueden derivar de las relaciones sociales. Como les explicaba, la ley no ha previsto ampliamente que pueden sucederse situaciones distintas, ¿no? Ahí estamos ante una laguna del derecho. Pero ahora, hay que ver qué es lo que dice Kelsen. Kelsen, en contrario a muchísimos autores que hablan sobre las lagunas del derecho, ¿no? Él tiene una versión en contra. ¿Qué nos dice Kelsen? Kelsen dice que es un poco escéptico, ¿no? Dice que sobre la teoría de las lagunas de las normas legales sostiene que tales lagunas no existen. Cada uno es libre de obrar según su voluntad, cuando su conducta no está determinada por el derecho. Mire, Kelsen nos dice que si no está prescrito, si es que la ley no lo determinó, si es que la ley no lo dijo, entonces esa acción lo debemos hacer. Y lo debemos hacer ajustados a la norma, porque no lo prohibió, ¿no? Ahora, en el caso en concreto, hemos podido determinar que ha habido una laguna del derecho, una laguna legal, en el sentido que en el artículo 7 de la Ley General de la Salud prescribe que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida que requiera del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos. ¿Qué quiere decir? Que la ley no prescribió en sí la técnica de subrogación, que es no la técnica de reproducción asistida, no lo determinó como prohibida. Entonces, si no lo determinó como prohibida, pues ante una laguna del derecho, el juez va a tener que interpretarlo, ¿no? Mediante los principios del derecho como permitida. Ahí estamos ante una laguna. El artículo 6 de la Ley General de Salud no prescribió, no lo prohibió, ni lo permitió. Entonces es una laguna del derecho. Ahora sobre los vacíos del derecho. Los vacíos del derecho se cumplen cuando una conducta o hecho no puede ajustarse al prescrito, yo tipificado en la norma jurídica, ¿no? Y por lo tanto no es aplicable el derecho. Existen múltiples definiciones, interpretaciones y concepciones sobre el vacío legal, vacío jurídico o vacío del derecho. Esto es parecido, casi igual, pero muy distinto a la laguna del derecho. ¿Por qué? Porque en la laguna, volvamos al ejemplo del tren y del señor con el oso y de la prohibición de ingreso con mascotas, en este caso perritos, ya. Ahí no prescribió que está prohibido ingresar con osos. En este caso, volviendo al ejemplo del tren, la ley, para que sea un vacío, la ley no lo prescribió. Digamos que un señor va con el oso y él puede ingresar, ¿no? Y le van a decir, señor, usted no puede entrar con el oso. Y él va a decir, no, pero no hay nada que me prohíba, ¿no? Para un señor con un perrito. Y le va a decir, no, señor, usted no puede entrar con el perrito, pero no hay nada que me prohíba. Entonces, en el vacío del derecho no hay nada que prohíba el supuesto de hecho, ¿no? Ahora, vamos a ver qué dice Marcial Rubio en torno a los vacíos del derecho, ¿no? Marcial Rubio nos dice que son sucesos para el que no existe norma jurídica aplicable y se considera que no debe estar regulado por el derecho, rigiéndose en consecuencia por los principios hermenéuticos aplicables. Más adelante ya veremos qué son los principios hermenéuticos y cómo se aplican los principios hermenéuticos para resolver un problema. En el caso en concreto, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC,
¿no? El registro, el RENIEC, ha desconocido el vacío existente de la norma jurídica peruana al predisponer que los recurrentes, los demandantes, agoten la vía administrativa sobre el requerimiento de rectificación de las actas de los menores, pese a no existir una vía administrativa que regule la situación que es objeto de esta controversia. ¿En qué parte de la sentencia encontramos esto? ¿No? Los demandantes, los recurrentes o los quejosos van al juzgado civil, perdón, van a RENIEC a solicitar que se rectifique las partidas de nacimiento de dos menores nacidos mediante una práctica de subrogación. Y entonces el RENIEC le dice, señora y señor, ustedes no tienen derecho a solicitar eso, ¿no? Están solicitando un derecho que no es reconocido por la ley. Y entonces le dice, ¿sabe qué? No podemos atenderlo. Y ellos, ante la vulneración de ese derecho, van al Tribunal Constitucional mediante una acción de amparo, ¿no? Y entonces el Tribunal Constitucional le dice, ¿pero por qué el RENIEC le dijo que tiene que terminar la vía administrativa? Si la vía administrativa no le va a resolver, ¿por qué? Porque no existe una norma legal establecida, determinada, ¿no? Promulgada para resolverle su problema, ¿no? Entonces ahí el RENIEC desconoció ese vacío. No supo, o si supo, lo quiso desconocer, que no había una norma legal para poder determinar el problema de los señores administrativamente. Los principios hermenéuticos del derecho. Los principios hermenéuticos. Empecemos determinando qué es hermenéutica, ¿no? Hermenéutica es el arte de la interpretación, explicación y traducción, la comunicación escrita, la comunicación verbal y ya secundariamente la comunicación no verbal. Veamos qué dice Javier Hernández Manríquez sobre los principios hermenéuticos del derecho o sobre la hermenéutica del derecho, ¿no? La hermenéutica jurídica implica en sí misma la interpretación, estudiando al mismo tiempo proporcionando los métodos por los cuales el intérprete no únicamente comprende el sentido de la norma, sino también la posibilidad de explicarlo. Constituye un método íntegro, capaz de abarcar la comprensión y la explicación de las normas jurídicas, relacionándolas siempre con los hechos y con los valores que intervienen en el derecho. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el análisis y la interpretación, ya sea de un hecho, de un objeto o de una norma. Ahora, en torno al caso concreto, el Tribunal Constitucional deja sentado bien claro el principio de interpretación o principio hermenéutico de la norma al desestimar la formulación de excepción de falta de representación por parte de los recurrentes, en el sentido y entendimiento de que todos tienen y tenemos la capacidad de acceder a la justicia, y más aún, si es para tutelar derechos fundamentales de menores de edad en vía de proceso de amparo. Aquí, el Tribunal Constitucional interpretó la norma. ¿Por qué? Porque los supuestos padres que estaban solicitando la rectificación de la partida no tenían una representación, no tenían una representación legal de ellos solicitar la rectificación de partidas. Pero ¿qué dijo el juez? No, está bien, no tiene la representación, pero tenemos a un principio, que es el principio de interés superior del niño. Entonces, hay que interpretarlo en el sentido de que también tienen derecho, ¿no? También tienen derecho representando a los niños y también tienen derecho, como derechos para ellos, de fundar una familia, y otros principios, otros derechos estipulados en la Constitución, en el artículo 1, que son derechos fundamentales. Entonces, la Constitución, el Tribunal Constitucional lo interpretó de esa manera, por ese lado. Pero los principios generales del derecho. Para Miguel Reale, ¿no?, un gran jurista brasileño, los principios generales del derecho constituyen las bases teóricas y las razones lógicas del ordenamiento jurídico, que recibe de ella su sentido ético, su medida racional y su fuerza vital o histórica. De lo mencionado, se desprende que los principios generales del derecho no deben ser vistos en forma aislada de la problemática económica, social, cultural e ideológica de las sociedades humanas que se desenvuelven en un espacio y tiempo histórico concreto o determinado. Los principios generales del derecho en el caso en concreto, ¿no?
Como les hablaba anteriormente, el Tribunal Constitucional en todo momento interpuso el principio del interés superior del niño, ¿no? Si bien es cierto, los demandantes solicitaban un derecho propio, ¿no? A ellos de fundar una familia y de protegerse de los derechos que la Constitución nos ampara. Pero más que ello, en la Constitución política interpretó el principio superior del niño, ¿no? Emitió su sentencia salvaguardando el interés superior del niño. La analogía del derecho. La analogía del derecho es el procedimiento interpretativo al que se acude cuando el ordenamiento jurídico no se halla una regla aplicable al caso. Consiste en el proceso lógico que tiene a inducir de soluciones particulares, el principio que las aplica para buscar enseguida las condiciones del mismo principio en otras hipótesis, a las que se le aplica por vía de deducción, ¿no? ¿Qué nos dice Francisco Genay? Francisco Genay advierte que el fundamento de la analogía descansa en un instinto profundo de nuestra naturaleza, por el cual experimentamos un deseo de igualdad jurídica y aspiramos a que las mismas situaciones de hechos se rijan por ideas, principios y principios jurídicos iguales, ¿no? Respecto al caso estudiado, respecto al caso analizado, se tiene que es el procedimiento interpretativo al que acude cuando el ordenamiento jurídico no se halla una regla aplicable al caso, ¿no? Conforme lo indicaba anteriormente. Acá tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atravia Murillo contra Costa Rica, resalta que la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, ¿no? Esto lo estipula en la sentencia del 28 de noviembre de 2012, párrafo 143. Dentro de la misma decisión del dicho órgano regional se precisa que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductivo, la cual involucra el derecho a acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, aquí el Tribunal Constitucional, ¿no? Teniendo en cuenta la conceptualización de la analogía del derecho, ¿no? Que se puede usar, se puede solucionar un litis, se puede solucionar una controversia acogiendo sentencias o acogiendo hechos o soluciones que se han dado a hechos similares en otros lugares. Entonces, aquí la Corte Interamericana nos está diciendo que, de acuerdo a esta sentencia emitida el 28 de noviembre de 2012, en su párrafo 143, dice que dentro de la misma decisión del dicho órgano de jurisdicción, se precisa que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a los servicios de salud reproductivos, que es lo que ha sucedido en este caso, ¿no? La salud reproductiva. Entonces, la salud reproductiva es lo que la Corte Interamericana ha salvaguardado, la Corte Interamericana ha protegido en este caso. Entonces, es similar al caso sucedió en el Perú. Ha habido una salud reproductiva, ¿no? En amparo al derecho a la salud reproductiva es que el Tribunal Constitucional lo acoge como analogía del derecho para esta sentencia. Eso es todo. Muchísimas gracias.